Esto es De la Teoría a la Práctica, un espacio para compartir lo que nadie se atreve a decir sobre las prácticas, porque detrás de cada historia hay una lección. ¿Te animas? Cuéntala en anonimato. Le damos play juntos. Una producción de Poliradio, voces que construyen país. Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¡Hola! Nuevamente, gracias Andy. Nuevamente, aquí estamos en la emisora Poliradio, voces que construyen país, en este nuevo episodio, nuevo podcast, una historia. Vamos a romper el esquema el día de hoy y bueno, genial esas nuevas ideas, nuevos invitados, bienvenidos. Esto es... disculpen, yo soy Luisa. Yo soy Sandra. Yo soy Daisy. Y esto es De la Teoría a la Práctica. Muy bien. Bueno. Salimos un poquito del foro. Sí. Literal. La idea era salirse del formato. Romper el esquema completamente. Sandy, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Él es Felipe Jerez, de profesión, es comunicador social, mercadólogo, publicista y es líder ejecutivo de nuestra agencia Trompo. Wow. Si ustedes no saben qué es la agencia Trompo, pues imagínense que también están buscando practicantes. Por favor. Estaban buscando practicantes, de hecho parte de su equipo lo compone el talento de los practicantes, de los aprendices que van allí a forjar como todos estos conocimientos. Y bueno, Pipe es una persona que trabaja allí, que ya lleva años de experiencia en el sector, que ya nos contará un poquito de él y de su historia. Claro que sí. Bienvenido, Bienvenido, Pipe. Bueno, Gracias. el día de hoy quería romper un poco el molde. Siempre hemos tenido nuestras historias en anonimato, Okay. pero me parecía súper interesante en algún momento traer realmente a un practicante que nos cuente su historia. Y hoy, este caso lo quise titular como de practicante a jefe de practicantes. Muy buen título. Entonces, Pipe, quisiera que empezaras contándonos quién es Pipe, qué hacías antes de empezar, qué estudiaste en la universidad, bueno, todo. Cuéntanos un poco de ti. Vale, perfecto. Yo salí en el 2018 del colegio. Realmente siempre estuve como por dos carreras. Entonces una de esas era precisamente piloto comercial y la otra tenía que ver con televisión. Entonces siempre quería haber aparecido enfrente de la televisión y demás. Entonces lo que más se me acercaba era precisamente comunicación social y periodismo. Yo empecé la carrera al año siguiente después de que me graduó. Y bueno, empezó el primer año, el siguiente año fue cuando comenzó pandemia. Y pues bueno, ahí fue como un declive un poco porque pues obviamente la educación fue totalmente distinto. Y aunque no pausé, continué, pero igual pues la pandemia sí trajo como unos problemas precisamente para pues continuar con esa formación como tal. Okay. En ese camino, como que con mi mejor amiga de la universidad, nos llegamos como averiguamos un poco más sobre una doble titulación y empezamos al siguiente semestre, es decir, 2022, el tema de hacer una doble titulación con mercado y publicidad. Entonces, claro, pues ya tenía esta primera carrera, ahora esta otra segunda carrera. En paralelo, pues también empecé a trabajar con la unidad de investigación periodística de UIP, aquí en la universidad. Excelente. Y en unos proyectos a la par con María Isabel, que en ese entonces era nuestra directora del programa de comunicación social y periodismo. Sí. Entonces, bueno, ahí como que empecé dentro de todo el desarrollo, pasó pandemia y aproximadamente como para ya como que se podía retomar totalmente las clases, que fue en el 2022. Mi mejor amiga entra a Trompo dentro de un programa que se llama Programa de Monitorías. Sí, de acuerdo. Este programa de monitorías, pues lo explico brevemente, que era porfa. donde se otorgaba una beca del 100% por trabajar, ayudar a unas áreas institucionales, pero pues que de una u otra manera te daban como esa experiencia laboral desde el aprendizaje, desde los chicos que estaban estudiando desde segundo semestre en adelante. Entonces mi mejor amiga entra precisamente y en ese entonces Mile, que es nuestra directora actualmente de la agencia, ella le pregunta si conocía a alguien más. Entonces, los contactos, compañero. Claro que sí. Total, relacionamiento. Desde ahí empieza, yo paso mi hoja de vida, hago una entrevista
Yo la verdad en la entrevista pensé que Cuéntanos. yo estaba confiado. Sí. Sí, yo dije no. No, ya la tengo. Ya tengo a alguien la tengo adentro. segura, claro que sí. Entonces entro, pero pasaron 2 semanas, entonces ahí ya como que empecé a dudar. Y bueno, normal, cuando un día sí estaba lloviendo y me llega la entrada de la llamada en ese entonces no me acuerdo quién era, diciéndome que habían entrado al programa de monitorías, ¿De talento? específicamente, no, era Becas. alguien de becas. De Ujú. becas. Ah, ok. Que había entrado directamente como ejecutivo de cuentas en la agencia Trompo y pues empezaba en abril más o menos, si no estoy mal. ¿Pero eso era para hacer monitorías? Sí, para ser monitor. Ok. Entonces yo entré con el conocimiento de como 2 semestres de mercado y publicidad. Entonces entré como ejecutivo de cuentas. Claro, cuando ingresé, pues ellos estaban aquí en el campus, precisamente donde estaba el bienestar antiguo. Sí. Ajá. En el segundo piso, pues obviamente había un montón de personas mucho más grandes que yo. ¿Cómo te Total. sentiste en ese primer día? Que de alguna forma podría ser como un primer día de práctica. ¿no? Claro. ¿Cómo te sentiste? Sí, no, la verdad me sentí muy cómodo porque ya había trabajado anteriormente. Entonces, pues entré como en confianza. Y pues además, porque habían otras personas como un poquito cercanas a mi edad. Entonces, pues dije como, bueno, esto se ve curioso. Entonces, bueno, claro, ingreso y dentro de ese proceso, pues ya me van delegando como algunos trabajos, conociendo a los demás. Y ya, pero ahí voy, desde 2022, más o menos uno. Ahí estoy y actualmente todavía sigo siendo ejecutivo de cuentas. Entonces pues pasé precisamente en ese proceso de monitor a practicante y luego a personal de planta. Excelente. Súper, qué Felicitaciones. Gracias. Muy chévere. Oigan, ese tema de las edades, ¿no? De Sí. cuando uno entra a hacer prácticas o monitorías en una área donde, oiga, son personas de edad. Aunque suele pasar que uno cuando está muy joven, uno ve a Sí. una persona de 25, 27 años, dice, piensa que es ya grandísimo". está grandísimo, Total. es un cucho, ¿cierto? Hoy en día que uno ya sigue siendo joven, obviamente, ve a la gente más joven aún, ¿cierto? Pero ellos... personalmente, tengo un caso de mi sobrinito que le dice, todos son muy grandes, ¿cuántos tienen? 28, 27. Y yo, no, amor, ellos todos son unos bebés, por favor. Pero yo siento que pasa, es como en algunos sectores, ¿no? Porque Sí. tú ves, de pronto en el ámbito en el que tú estás, se suele ver personas más jóvenes, jóvenes, incluso sí, los mercadeo. jefes más Extrovertidos jóvenes, más también. relajados, Eso es como un punto con otro importante. mood, con otra onda, a diferencia de otros departamentos o otras áreas en donde sí ya se ve y ya se nota como la diferencia de edad. Sí, 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 sí. Creo que ese es un punto muy importante porque claramente es una agencia de publicidad y pues lo que prima es la creatividad. Entonces pues lo que dice Sandra es un pilar porque precisamente nuestros jefes no son como esa línea cuadriculada de son necesito creativos, esto, esto, claro. esto, y esto, Sí. de esta manera, ¿no? Ellos son más libres. Creo que como que viven, trabajan para vivir, así como dice Sí, el la dicho. innovación. Literal. al tiempo. Ujú. Entonces sí, se siente muy, muy cómodo y pues, digamos, dentro de todo el desarrollo hay estudiantes, entonces como que es generacional, entonces Ok, Claro. se siente cómodo. claro. ¿Cuál crees que fue el reto más grande que tuviste como practicante? Así, alguna campaña, algún tema que recuerdes. Bueno, como practicante, me acuerdo que había un informe de cierre de fin de año de Trompo y para ese entonces una chica salió de la agencia Trompo y la persona que tenía un poco de conocimientos más a fondo, aparte de Mile, dentro de toda esta gestión de lo que es recibir cuentas, valorizaciones, piezas, campañas y demás, pues era yo. Entonces yo estaba precisamente en ese espacio entre monitor y practicante y que me botara toda como la toalla. De como, acuerdo. Te responsabilizo totalmente a ti sobre el informe de fin de año de todo lo que hace Trompo. Dios Pues mío. claro, era un reto muy grande porque no era simplemente ya acomodar, digamos, les explico un poco, la agencia de publicidad trabaja entre duplas o tríos. Sí. Entonces está el creativo, está el gráfico y el ejecutivo. Pero entonces en ese entonces, como es el informe de fin de año y son varias cosas, son no solo datos, sino que también es pues de la Visuales. parte creativa, visual y conceptual. Exactamente. Entonces me tocaba organizar a 21 personas dentro de la agencia. Entonces, Wow. claro, delegar a 21 personas dentro de un solo proyecto a una corta edad, pues sí, era un poco Genial. complejo. ¿Cuántos años tenías en ese momento?
En ese momento... No quiero No decir puede que ser. no, tenía como 20, 21, si no estoy mal. Sí. Guau, Claro, súper qué chiquito. reto. Sí. ¿Y sientes que eso fue lo que te llevó a que después dijeran, no lo queremos traer y contratarlo? ¿O Sí, total. No, yo creo que tuve, no, o sea, no es por ser narcisista, No, perfecto, pero es orgullo. creo que desde monitor como que desempeñé muy bien mi rol y de una u otra manera eso se vio pues como esa construcción Ujú, a hoy en día, que pues Mm. ya tengo más responsabilidades. claro. qué habilidades aprendiste ahí que tú dijeras, aprendí a hacer esto en la práctica para replicarlo en mi parte profesional? Bueno, el tema de la paciencia. Sí. Claro, porque digamos, bueno, cuando yo empecé a ser practicante y pues ya llevaba como 1 año y medio de experiencia como monitor, me delegaron personas. Entonces, Wow. trabajar con otras personas y empezando como practicante, pues Claro. se supone que el practicante tiene a alguien encima. Ajá, sí, No, algún yo formador. tenía directamente a la directora de la agencia. Ah, ok. Entonces me delegaron a un practicante nuevo, o sea, los dos íbamos a la par. Pero, pues claro, entender que las demás personas lo hacen a otro ritmo. Una curva de aprendizaje diferente. Exactamente, totalmente. Que lo hacen a otro ritmo, que tienen otro tipo de enseñanza, procesos y demás. Eso cuesta un montón, porque claro, uno a veces, digamos, no sé, me daba como ansiedad que él no hiciera unas cosas, entonces yo quería hacerlo por él. Ok. Ah, ok. Y claro, obviamente siento que tengo de vez en cuando un carácter por ahí escondido, Sí, que pues claro, me genera conflicto. claro. Ok, Claro. Pero nada muy ¿Cómo grave. denominarías ese carácter? Bueno, yo creo que... Como bipolar. controlador. Controlador de pronto. Bipolar. Sí, como controlador, ¿sabes? Como que me gusta tener como el control de muchas cosas y digamos, si yo lo puedo hacer en este momento, lo hago. Incluso a veces me pasa y yo trato de seguir como trabajando esa parte, ese aspecto profesional, de como confiar en el trabajo de las demás personas. Como esas Ok. personas también lo pueden hacer de la misma manera, bien, quizás en otro tiempo, con otras Es maneras, un tema de liderazgo. pero lo importante es llegar. Ujú. Sí, de Pero acuerdo. Claro. ustedes también, nosotros hemos tenido casos así, esto es un caso de éxito porque alguien que sobresalga tanto en la práctica, bueno, hace 8 días escuchábamos Sí, un caso parecido, pero son bastante competencias que el estudiante puede desarrollar y me parece muy chévere que puedas contar que desde pequeño, por decirlo así, Sí. empezaste a interesarte en hacer más cosas de tu carrera, o sea, haber estado en tema de investigación periodística y eso es un buen aprendizaje para los que nos escuchan, de no esperar de pronto hasta la práctica, es ¿no? que Porque se ve que tienes bastante disciplina, ¿sí? ¿O cómo lo ves? Sí, me lo han dicho. Como Yo creería que metódico, sí. Es muy Pero estructurado, es muy Exacto. Sí. ordenado Sí, para trabajar, la soy verdad. Escorpio. ¡Ah! Creo que es un parte muy Tan importante. no sé eso, aquí no, este No, podcast no pero- es astral. Pero que sí, no sé. hay un punto muy importante y es empezar a actuar desde el primer semestre, segundo semestre. Creo que uno empieza a hacer, es buscar oportunidades, es buscar porque creo que, claro, la academia te enseña un montón de teoría e incluso a veces procesos como ya en la práctica, pero hay un factor importantísimo que son habilidades blandas, Sí, que son un montón de cómo es trabajar con un equipo, con personas que no tienen tu misma personalidad, personas precisamente muy grandes o muy jóvenes. Exacto. Eso es una convivencia muy y peculiar. todo el mundo, y todo el tiempo estás aprendiendo, todo el tiempo estamos Totalmente. aprendiendo día a día porque precisamente, digamos, en el área que tú estás, que es agencia Trompo, llegan aprendices, ¿sí? Sí, Es cada semestre. cada semestre y todos tienen una particularidad y una personalidad diferente y me imagino que su ritmo, su curva de aprendizaje, entonces es un aprendizaje también para el líder o para los compañeros de trabajo, como que lo que tú dices, el tema de la paciencia, venga, no son iguales a mí, de estructurados, Sí. de controladores, ¿cierto? Y también debe ser algo interesante que si cada semestre cambian, vienes con unos súper duros, no sé, y el semestre siguiente te llegan diferentes. Total, ese es un declive un poco, porque claro, ya estás confiando en una persona, ya pasaron casi 6 meses, esa persona aprendió ya gran parte de los los procesos básicos y volver a empezar con una persona de cero es complejo. Complicado. ¿Y cómo lo complejo. has sabido manejar, Pipe, en esa dinámica? Desde la vista de un jefe. O ya Sí, tienen desde la una vista de estructura de, jefe. formación. Bueno, la agencia Trompo sí tiene ya como unos lineamientos, como unas bases que es como básico.
¿sí? Como Claro, se hace de esta por la manera. rotación que tienen de los practicantes, debe ser. Exacto. Entonces, como que ya hay como unos lineamientos, pero en paralelo yo también les explico cómo es el ambiente también. No es de un punto de, no, es que ella es así, él es así, no, sino como de que entre en confianza de que todos somos distintos y que si en algún momento pasa un conflicto, pues se puede arreglar de la manera más profesional, dejando a un lado un poco los comentarios personales Es y lo todo mejor, eso. sí. Sí, exacto, porque igualmente en cualquier trabajo pasa, todas las semanas pasan, siempre hay un problema, hay algo, entonces es eso, es como decirle a los chicos, digamos a los practicantes o a los chicos de ruta formativa, como que puedan confiar en mí. Que así como Regina George es una mamá cool, como si darle como esa confianza de que, claro, puede pasar un problema o puede pasar algo muy bueno y que sientan el apoyo. Creo que eso es lo más importante, darles como esa mano de estoy aquí por si llega a pasar algo. ¿Hoy tienes personas a cargo? Sí, tengo 2 personas. ¿Son practicantes? No, son de ruta formativa. De ruta pero ¿qué Pero es? de alguna forma. Sí, en el contexto es muy parecido similar. A un practicante. a un practicante, sí. Total. Pero siento que es como un poquito más difícil con ruta formativa, ¿no? En el sentido de que ellos hasta ahora vienen formándose Desde más pequeños. desde más pequeños. De- exacto, sí, de- sí. Para dar un explicarles. contexto, O no, ruta no más formativa difícil, es sí. monitor también. Exacto, no más difícil, sino siente uno que como la responsabilidad más grande Y- porque vienen formándose De al mismo semestres tiempo más... de semestres más pequeños, más de semestres pequeños. más inferiores, Sí, exacto, porque exacto. cuando uno llega a la práctica ya llega de octavo, Casi de noveno último semestre, o semestre. sea, Sí, total. ya está listos para poner en práctica lo aprendido, pero siento que ellos van en paralelo haciendo las dos Claro. cosas, entonces siento que la responsabilidad ahí es como más total. densa. Bueno, ¿y cómo has manejado esas situaciones, Felipe? Cuando ya definitivamente tú dices, no, o sea, no la logro con esta personita, ya... Me pasó un semestre. Sí, había una persona No puedes que decir verdad. No, sí. No, pensé que iba a decir el nombre yo. No, tranqui. No, era peculiar porque de verdad como que se le explicaban los procesos y hubo algunos llamados de atención, no solo por mi parte, sino también ya al punto de llegar ¿Del equipo? del equipo e incluso al director también. de prácticas. Mm. Porque sentía que quizás sí, como que se le notaban las ganas de que quería aprender y quería trabajar, pero como que no se le daba. O sea, como Wow. que se le complicaba el doble como a los demás. También siento que era un parte como el desorden que él tenía dentro del trabajo, como que no tenía las cosas claras y para ser ejecutivo es muy importante tener orden, porque igual vas a ser la persona que lidera el equipo y si no tienes las ideas claras, la información, pues claro, todo se vuelve un caos y pues claro, dentro de su práctica había como etapas, como momentos, como que una semana bien, la otra 50. Entonces Wow. pues era complejo, pero ahí se logró. Igual siento que todos tenemos la capacidad, solo que hay que ir, algunas personas van un poquito más lento. Y cuando estabas en práctica o en monitoría, esos retos que tenías alguna vez, ¿sentiste como que no puedo hacerlo o no la logro o tú, mejor dicho? Total, y aún. De acuerdo. No, Sí, total. claro. Me acuerdo que había un montón de campañas y los clientes te hablan como si ya todo el mundo supiera. Tú supieras todo. Sí, exacto. O sea, todas las áreas, todo lo básico. Incluso en la agencia te hablan como si ya te supieras todos los términos. Yo simplemente decía, en algún momento va a pasar algo. O sea, simplemente yo me Más dejo ir. taller. No, más que estallar, es como yo me dejo ir con la corriente. O sea, Yo como asiento que- con la cabeza. Sí, Ajá, sí, yo lo hago. sí, yo lo hago. Entonces, como que, digamos, al principio, más que todo cuando era monitor, pues claro, me mencionaban temas de las vicerrectorías y cosas ya un poquito no tanto de Académicas. eventos, sino más académico. Pues no tenía conocimiento, o sea, no conocía la forma interna de la universidad, entonces eso sí fue complicado, pero yo lo afronté y yo no hice que se me viera, o sea, no, yo no sé, yo siento que simplemente como que La actitud. generar esa seguridad y quizás hacer las preguntas propicias, pues era lo que me trajo a hoy. Yo te aquí. preguntaba eso, era precisamente por la historia que cuentas del chico que de pronto no la escogía. En algún momento como que lo mirabas y decías, me pasó algo así parecido de, no sé de qué hablan, pero está bien, voy a sentir con la cabeza como de, bueno, está bien. Como que lo miraste como que sé lo que está pasando, cómo le ayudo, cómo aporto, o finalmente lo dejaste como, Siento que en un punto sí,
¿Sabes qué pasa? Es que con él me di cuenta que él me mentía mucho. Ok. Entonces, Ya hay otros eso era un factores. factor que ya de verdad a mí no me entraba. No me Claro, entraba. rompió la confianza. Rompió totalmente la de confianza. acuerdo. Y Muchas excusas, seguro. Sí, exacto. Muchas excusas de llegadas tarde Bueno, o eso es importante. cosas así, de que no llegaba o que no enviaba, no se comunicaba, pero me las aseguraba. Cuando pues no hay era- responsabilidad, ya. Claro, todo una cosa es cambia. que las cosas te cuesten el doble, pero otra cosa es que ya haya como una mentira de por medio, Sí. pues que vas a confiar en una persona que te miente Claro. todas Es las importante semanas. ese tema de la confianza con el líder, por supuesto, para que esa persona Sí, que me está total. formando se dé cuenta que sí, yo quiero estar aquí, quiero aprender, pero pues si llego tarde, no Ajá. digo mentiras, toda esa excusa, pues posiblemente ya el jefe pierda ¿Cómo esa línea. se siente ahora, Pipe, que ya no eres el practicante o el monitor y ahora eres jefe de los practicantes? O sea, ¿cómo viviste ese cambio cuando te contratan, te empiezan ya formalmente a tener este rol? Siento que ahí sí hubo un cambio grande en temas de... Ya me siento un adulto. Porque... Soy un cucho. sí. No, mentiras. Porque claro, como que hay un montón de cosas que hay que firmar, un montón durante el proceso de contratación, qué salud, qué pensión, qué otros, bueno, digámoslo, de fondo de empleados, que tienes estos acuerdos, porque cuando yo ingresé, como ya de planta, no había terminado la práctica, Ok. sino que me contrataron después de los 4 meses que se puede hacer Ajá. el proceso de prácticas. Entonces, claro, tenía que entregar como en abril el acta de grado. Entonces era un montón de procesos y ya, digamos, el trato se siente distinto. ¿Sí? No me refiero a un trato negativo, sino como ya estoy hablando a la par. O sea, ya. que ya Ok. no hay una persona por debajo. Igual, Mile nunca nos ha hecho, o sea, desde el monitor siempre nos ha inculcado que hay que, como, a pesar de que es un monitor y pues, digamos, tengo una monitora que tiene 19 años, que ella se apropie del tema y le diga al cliente con toda la seguridad del Seguridad. mundo las cosas que están haciendo. Entonces, claro, ya pasar a una persona de planta, pues claro, el trato se volvía un poco más... Estamos en las mismas condiciones. Ok. Ya no estamos por un beneficio profesional, bueno, sí, un beneficio profesional, pero me refiero más como a acá hay plata de por medio, Claro. aquí hay un compromiso con la universidad directamente, De acuerdo. sí, cambia como ese tipo de cosas. Qué Interesante. interesante. Hay algo que cuando estás con tus practicantes dices, yo quiero enseñarles esto o hacer esto que no lo hicieron conmigo. Uy, buena Qué pregunta. pregunta, sí. Ok, uy, sí. Mucho mejor la respuesta. No, yo creo que el tema de priorizar, de tener como paciencia, de como sobre todo la inteligencia emocional, Ok. ¿sí? Porque creo que cuando uno está chiquito, sí hay muchas cosas que le afectan a uno. Y siento que es también un Los factor comentarios, las palabras. muy generacional, ¿sí? De mi Ujú. generación. O Sí, sea, es hay cierto. muchas cosas que puede que para generar, bueno, no es que ustedes sean muy, muy mayores, pero Muy bien. Casi Muy lo bien. ¿Qué estás queriendo? No, pero mira que sí, creo que igual a todas nos pasó. Si nos hicieran algún comentario feo o baila, como se dice hoy en día, pues en la práctica uno sí se Ahorita siente. Pipe le dice, no se dice paila. Se dice random. Ah. digamos, eso era complicado porque, claro, pues a pesar de todo, como que vi muchos monitores, muchos practicantes, como que ese primer llamado de atención se siente Dolía. Les afectaba muy mucho. fuerte, sí, porque igual, bueno, no sé, o sea, tú sabes que ya no es un profesor sino que es ya una Un persona jefe. que de verdad, un jefe. Y que hay jefes de todos. Y que estás Mm. demostrando ahí tus conocimientos, tus competencias y que te digan, no, Exactamente. estás mal o algo así, Eso era a pesar de que la retroalimentación. abrumador. Entonces, si yo Ujú. les pudiera dar como un consejo, ese tema de inteligencia emocional. Ok, súper. Es muy importante. Y también para el contacto directo con las personas con las que uno trabaja todos los días, porque realmente es muchas horas con las que uno está conviviendo con ellos. Exacto. Sí, total. Es cierto. ¿Qué les parece la respuesta? Sí. No, sí, ya 100% No, de y sí, acuerdo. creo que eso sí, creo que todas en este proceso de coordinación de prácticas como que lo hemos visto, nos pasan situaciones y casos de estudiantes que
me siento desmotivada, me han dicho esto, me han dicho lo otro, y uno como que, claro, uno, sí, como que uno empatiza con la persona, no, pero qué duro, porque te dicen eso las empresas, sí. Y cuando hablamos ya con los escenarios de práctica, no, pues es que yo le dije esto, la retroalimentación es así, porque no he hecho, porque no es, y no, sí, como que hay ese equilibrio, como, venga, no, si escuchemos las dos partes, de pronto no es tan malo lo que te están diciendo, es una retroalimentación. Entonces sí hemos considerado como que, oye, es importante ese ejercicio, es fomentar esa inteligencia, esa competencia socioemocional, es básicamente eso. Yo creo que también eso viene atado a un proceso de autorregulación también de uno, ¿no? Porque hay casos en donde los estudiantes en este proceso que no reciben de buena manera la retroalimentación, pues van a sus casas y dicen, es que esta persona me trató mal y tú ni siquiera me gritas. Y que pues, ¿qué hace papá, mamá protector? ¿Cómo así que me están tratando a mi hija de esta manera? Ustedes, universidad, intercedan para saber, pues, por qué me la están tratando así o por qué me la están tratando así. Yo siento que esta parte también nos permite que los estudiantes verifiquen y validen que hay otras maneras también de poder recibir información o retroalimentación, que no necesariamente es como papá o mamá te la dan en tu casa, porque aquí claramente el contexto es totalmente diferente, pero que aún así eso no es irrespetar o no es maltratar. Total, sí, y hay un punto importante ahí, digamos, yo sí siento que vengo de una familia muy caprichosa, o sea, como que me han consentido un montón a mí. Cariñoso, sí. Pero me acuerdo que tal cual, como que pasaron como situaciones dentro de las prácticas que yo le decía a mis papás, pero mi papá decía como, y te van a pasar un montón de cosas más. O sea, eso Perfecto. es Qué lindo, solo un granito de todo lo que, lo vas que a tener. viene. Sí. Entonces, claro, al principio sí me sentía muy abrumado, precisamente Sí, lo que tú cierto. me decías, pero creo que es un proceso que se va trabajando poco a poco. Qué Sí, bueno es- saber, es un apoyo. no lo hemos tratado mucho en otros episodios, salteadamente, que importante también es desde la familia, ¿no? Claro. Total. Que la familia, Sí, ojalá fortalezca eso. se entienda que también los chicos están en un proceso formativo, porque lo que dice San es cierto, que a veces los papás malinterpretan la situación que está viviendo el estudiante porque está bajo la mirada de lo que le dice el hijo. Y claro, tú vas a sobreproteger a tu hijo siempre, pero sí tienen la conciencia de que él está en un proceso formativo, de que pues ellos también trabajan y saben que esa es la vida real. Pues que también intentar ser mediador en ese ejercicio y darle las herramientas al Sí. estudiante para sobrellevar lo que esté pasando en las empresas. Ser como ese consejero es primordial, tanto sea de papá, mamá o hermanos. Siento que fue una u otra manera un pilar que a mí me ayudó a gestionar un montón el tema de mis emociones dentro del trabajo. Ujú. Súper. Sí, Qué súper bien. Muy Si Excelente. volvieras atrás, Pipe, a tu práctica, ¿qué consejo te darías hoy con lo que sabes? Uy, wow. Y Preguntas que... ¿Qué? Rematadoras. ¿qué volvería? ¿Qué te dirías? ¿Sí? ¿Qué te dirías? Sí, ¿qué consejo se daría a sí mismo? Hola, guapo, dirías. Hola. No, yo creo que bueno, va muy encaminado a la anterior pregunta y es el tema de todo tiene solución. De una u otra manera, de verdad todo tiene solución. Excelente. Entonces, a pesar de que haya una retroalimentación, a pesar de que pase 1000 cosas, se puede sacar de alguna manera. Si tienes una red de apoyo, si tienes un buen equipo con el que trabajas y sabes y eres seguro de los conocimientos y las destrezas que tienes, pues creo que lo puedes sacar adelante. Entonces, claro, dentro de mi proceso de práctica, quizás me abrumaba por cosas que no salían perfectas o incluso, sí, como que no salían bien. Entonces, pues, claro, ahora le tengo que responder a mi Sí. jefe, ahora, ¿qué hago? Sí, creo que no Claro. es darse tanto palo, Sí. es más... Saber comunicar también los temas, ¿no? Si Sí, pasan exacto, las total. cosas, Y que, bueno, me llegó el problema, tengo solución. Voy a buscarle busco la la solución. solución, sí. Y ahí sí le de cuento a mi acuerdo. jefe. Sí, ese sí es un plus Sí, sí, sí. importante. Pasó Es esto, una- pero... Tenemos una Ya se arregló. oportunidad de Ya se mejora, arregló. pero tenemos esta solución. Total. Esa es una literal. competencia resolucional. Claro, resolver resolver problemas. conflictos. Ajá. Así es. Totalmente. Bueno, Pipi, para resumir y para cerrar, tengo una pregunta parecida. Si tuvieras que resumir tu historia en una frase que inspire a otros practicantes, ¿cuál crees que sería? Ok. Disciplina. Creo que la disciplina lo he escuchado, bueno, lo he leído y lo he escuchado anteriormente.
La gente puede nacer con talento, pero la disciplina es lo que te lleva a ser más grande, a ser único y a dejar una huella en el mundo. Wow. Oigan, pero ese Qué tema de la buena disciplina red. es súper jodido. Lo Es digo muy porque es que de complicado. verdad, si no está desde la niñez, Uy, sí. en la adultez es difícil. y lo Difícil. digo O sea, por que desde carne pequeño bueno. fuiste disciplinado o tu Sí. familia, ¿cómo hizo tu Yo familia? me imagino que desde tu escuela, tú sí, me imagino, algún deporte o algo así que... Sí, digamos, sí, como les comentaba, era caprichoso. Entonces, claro, a mí en el colegio me fue muy bien y mi papá me recompensaba por eso. Sí, obviamente habían cosas que salían, digamos, en el tema académico me iba muy bien, pero la convivencia no tanto. Ok. Entonces ahí tenía como un balance, pero sí, mis papás me enseñaron a ser muy disciplinado. Precisamente yo tengo otros 2 hermanos, Sí. pero ellos ya uno me lleva 12 años y el otro 10. Entonces eres yo el bebé. así, Bastante, claro. claro, con un montón de atención y bueno, y siento que siempre me ha gustado en cierta parte ser como el centro de atención y como de una u otra manera sobresalir sobre las demás personas. Ujú. Entonces, claro, creo que eso fue parte Del ejercicio. del proceso. También estuve en deportes, casi toda mi bachillerato estuve en natación. Entonces eso también fue una disciplina fuerte. Sí, es que sí, eso viene de las niñas, la disciplina no es como que al otro día el tema de hábitos y disciplina, aunque pareciera que son como amigos, no, una cosa No son son los iguales, y no son no, iguales. No, para nada, la disciplina es Mm. otro tema que el cuerpo te dice, no quiero, y no, bueno, listo, por hoy no pasa nada, no, está aquí en la mente, hay que hacerlo, no. nada me va a interrumpir. Así es. Total. Digamos, a mí me pasaba, entonces ya saliendo un poco del tema, como el tema de las clases. Yo llegaba a la universidad, bueno, claro, estudiaba todo el día y trabajaba entre las clases o en la tarde. Llegaba a la casa casi 7, 8 de la noche. Llegaba muy cansado. Y yo me acuerdo que yo ponía una alarma como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana y me levantaba a hacer trabajos. Wow. Descanso tal 2 horas y Sí, me despierto y... Total. Pero me daba Imagínate. ansiedad no hacerlo. Entonces, claro. Sí, Eso ahí nos vienen pasa a procesos sí, de trabajo también. Sí, también. Total, total. Súper. No, pues Bueno, Felipe, ¿qué qué buena tal historia, mi genial. Yo no te caso, la conocía, yo no te No, mucho conocía y gusto. súper chévere. Gracias. Genial todo lo que has logrado y me imagino que vienen cosas Muy full buenas para ti, Sí, sí. total. Pues sí, tengo un montón de metas que quiero cumplir y Claro. pues poco a poco. Así es, Pipi. Piper, ya para finalizar, ¿cierto? Nos cuentas un poco de la agencia de Trompo y si nos invitas o los invitas a los estudiantes que nos están escuchando que de pronto estén interesados en poder hacer sus prácticas aquí, que se encontrarían en este gran laboratorio. Bueno, siento que la agencia Trompo es un espacio muy bueno y muy fortuito porque no solo vas a aprender el tema de la experiencia de cómo es empezar en un trabajo por primera vez, sino que también se brinda un espacio de relacionarse con personas que pueden llegar a ser afines a ti, ¿sí? Ujú. Por ser un espacio tan como jovial, creo que se presta para que trabajes con gusto, ¿Cuántos ¿sí? son? Y no con disciplina. Somos 21, Wow, 21, es un equipo pero grandísimo. somos como 9 de planta nada más. El restante Wow. son estudiantes o practicantes. Excelente. Entonces, pues sí los invito, si son comunicadores, si son publicistas, de medios audiovisuales, gráficos, a que se den esta oportunidad de probar una agencia de publicidad como Trompo, precisamente por eso, porque no es solo el factor de crecimiento profesional, sino de personal, diría yo. Sí, Creo que he total. aprendido también un montón Relacionamiento. más allá de lo profesional. Sí, total. Perfecto. Súper, Pipe, Ay, muchas muchas gracias. gracias. A ustedes por Muchas el gracias espacio. por Gracias, aceptar Pipe. esta invitación. Excelente. Bueno, entonces nos despedimos de ustedes de este episodio. Recuerden que ustedes también pueden contarnos sus historias en anonimato o que O si de quieren pronto venir. no lo quieran hacer y se quieran sentar aquí como Pipe a contarnos sus Acompañarnos. historias. Súper bienvenidos. Entonces les dejamos aquí el QR para que ustedes por favor ingresen y nos cuenten su historia. Aquí están esos micrófonos justamente para escucharlos y para hacer Cuenten catarsis y proceso de retroalimentación. ¿Listo? Un Gracias abrazo a a todos. Vale, Nos vemos en el chao. siguiente capítulo. Gracias. Esto es De la Teoría a la Práctica, un espacio para compartir lo que nadie se atreve a decir sobre las prácticas, porque detrás de cada historia
hay una lección. ¿Te animas? Cuéntala en anonimato. Le damos play juntos. Una producción de Poli Radio. Voces que construyen país.